Para caracterizar un riesgo hay ciertos elementos que considerar, elementos que nos dan la estructura del riesgo. Veamos qué significa o qué elementos definen la estructura del riesgo. Veamos eso aquí. Uno de los elementos importantes o un aspecto importante que nosotros debemos de hacer es caracterizar el riesgo. Y caracterizar el riesgo significa describir el riesgo. Y aquí es importante considerar que un riesgo tiene una fuente de dónde viene. Y si hablamos en inocuidad, recuerden que aquí está relacionado el peligro. Uno de los elementos importantes que debemos considerar al momento de caracterizar el riesgo es que describamos las condiciones de ocurrencia. El motivo dice el códex. Hoy yo le digo las condiciones para hablar en términos generales. ¿Cuáles son esas condiciones que ayudan a que desde la fuente, si hay un peligro, si hablamos de inocuidad o en otros ámbitos, si la fuente puede generar el riesgo, un cambio en las circunstancias, un cambio dentro del proceso, un cambio dentro del producto? Recuerden que dentro de las normas de gestión alimentaria, de las normas GFCI, quien se expone al riesgo es el producto. Entonces, el producto o incluso las materias primas que conforman el producto, es decir, ellos se exponen al riesgo. Por lo tanto, si hay algún cambio aquí que no corresponda, estamos hablando de riesgo precisamente. Entonces, describimos la fuente, describimos las condiciones o motivos que ayudan a ocurrir ese riesgo, describimos cómo sería ese riesgo, cómo ocurriría ese riesgo. Por ejemplo, es que no se sella bien la bolsa, no se sella bien el film al momento en que estoy envasando el producto, por ejemplo. Ese sería un riesgo, no necesariamente escrito así, pero sí debe describirse como ocurrencia, ¿sí? Sellado deficiente, o sello no es completado adecuadamente, o presencia de la bacteria o del patógeno, de Escherichia coli o de Listeria monocytogenes, etc., pero explicitado así. Otro ámbito importante que debemos describir son las consecuencias. Consecuencias del riesgo. ¿Cuáles son esas consecuencias? Todas las consecuencias aquí. Las consecuencias son, aquí hay una relación causa-efecto, si ustedes se dan cuenta. La fuente con las condiciones de ocurrencia generan el riesgo, y ese riesgo al ocurrir genera consecuencias. Y aquí tenemos la estructura del riesgo, la estructura básica del riesgo. Todo lo que está aquí, todo esto es el riesgo. No es solamente la ocurrencia, no es solamente decir presencia de cuerpos extraños en el producto, presencia de material quebradizo, presencia de vidrio en la botella de vino, por ejemplo. No es todo, es con la fuente incluida, con las consecuencias incluidas. Entonces, a eso se le llama caracterizar el riesgo. Las consecuencias van a caer dentro de ámbitos de impacto o áreas de impacto. Las áreas de impacto básicamente tienen que ver que quién recibe esas consecuencias. En general, quienes reciben esas consecuencias son personas. Pueden ser naturales o jurídicas. Por ejemplo, una persona natural, nuestro cliente, nuestro consumidor. El consumidor puede recibir las consecuencias, sí. Si hablamos del ámbito de inocuidad, en su salud. Nuestro cliente, si vendemos a una empresa, nuestro cliente es una persona jurídica. Puede verse afectado, sí, en productividad, en demandas legales, etc. Y la propia empresa, nuestra propia empresa también es una persona que puede recibir el impacto de los riesgos. Entonces, no se olviden caracterizar bien el riesgo en sus componentes. Vamos a aquí explicar un poquito más cómo escribir los riesgos. Supongamos que tengo una etapa que se llama elaboración de masa, ¿sí? Elaboración de masa en un proceso de preparación de pan, supongamos. Entonces, la elaboración de masa involucra agregar harina, agua, ¿sí? Y algunos aditivos, ¿sí? Las actividades que ocurren aquí es cernido, y viene el mezclado,
y obviamente el amasado. Y lo que va a salir es una masa, ¿sí?, que se va a porcionar, para los moldes. De ahí viene la aplicación, los moldes. Pero aquí la salida es nuestra masa. Entonces, si vamos por el ámbito de inocuidad, seguramente usted conoce todo eso ya. La masa puede salir con restos de metales. Eso está fácil, ¿cierto? Entonces podemos decir masa con metales o producto con metales desde el cernido, porque entonces se usan mallas ahí metálicas, por ejemplo, ¿sí? Puede ser también metales del cernido, entonces, o pueden ser tuercas o pernos desde la amasadora. Es más difícil por la tecnología que puede existir, y puede ser también otros cuerpos extraños derivados de los envases. ¿Sí? Entonces, cuerpos extraños, aquí metales del cernidor, y acá tuercas que se desprendan del mezclador. ¿Ya? Entonces, uno lo puede expresar así: en presencia de metales desde el cernidor en la masa, o presencia de tuercas en la masa desde el mezclador, y cuerpos extraños. Entonces, y recuerden que debemos describir aquí el motivo del por qué ocurre. En este caso, ¿por qué puede haber metales desde el cernidor? Porque las soldaduras no son homogéneas, no son lisas, por ejemplo. Entonces uno describe esa parte. Pero es inocuidad y calidad. Yo puedo describir también riesgos. Vamos a ver, hay una parte que vamos a hablar de calidad, pero yo puedo escribir riesgos de calidad, considerando esos riesgos en específico, y ámbito legal. También puedo describir. Eso lo vamos a ver en algo específico, pero es la misma mecánica. Siempre quien se expone al riesgo es la salida, el producto. En este caso, elaboración de masa. La masa se expone a los peligros y por lo tanto se expone al riesgo. Entonces, esa es la manera de pensar para evaluar, para identificar, caracterizar peligros y riesgos, obviamente, dentro del contexto de la cadena alimentaria, pero dentro del contexto de normas GFSI, como BRCGS o IFS, por ejemplo.